Oiga, y también le hemos hablado del poder de la mente, pero cuando la mente enferma es capaz de todo. Y vamos a hablar de lo que pasa el año 98 con el crimen de Marcela Casanueva, que era asistente del Ministerio de la Vivienda. Y la verdad que al principio se habló de un robo, se habló de magia negra, pero finalmente era una mujer, era Emma Pinto, quien había enfermado de celos y con disfraces y varias técnicas mediante logra matar a esta mujer. ¿Por qué le pasa? Tenemos las historias de mujeres que matan a cargo de Carlos López. Mírela, por favor. Corría el mes de julio del año 1998, cuando un alevoso crimen en pleno corazón de Providencia consternó a todo un país. Primero se habló de un robo. Vecinos dijeron ver esa noche a un hombre al interior del departamento, pero con el paso de los días se estableció que el caso tenía tintes de obsesiones, celos enfermizos, espionaje y hasta magia negra. Un crimen por despecho, en el que una mujer perdió la razón tras alejarse de su marido. Hoy, en Mujeres que Matan, recordaremos la historia de Emma Pinto. Emma Pinto es una mujer que mata. Desgraciadamente sí. Pero no existe nunca una razón para matar a otro ser humano. Esta imagen, la captura de la responsable del crimen, es parte de nuestra historia policial. Para desentrañarla, fuimos hasta la Jefatura Nacional de Homicidios de la PDI para, junto a los protagonistas de aquel entonces, reconstruirla. Ya han pasado prácticamente 15 años y este edificio de Cano y Aponte 1080 en la comuna de Providencia prácticamente no ha cambiado. Salvo esta reja que fue instalada justo en el antejardín, está todo casi intacto. Tal parece que el brutal crimen ocurrido justo en el departamento B marcó para siempre a todos los vecinos de esta comunidad. El 24 de julio de 1998, todos los medios de comunicación se agolparon en el frontis del edificio ubicado en calle Cano y Aponte 1080. Al interior del departamento B se había escrito horas antes una historia con tinta roja. Nos percatamos que había mucha gente, personal de Carabineros ya estaba custodiando el sitio de suceso, por ende el ingreso al inmueble estaba abierto. Recuerdo que la primera impresión era que algo sucedía fuera de lo común en el lugar, porque había bastante despliegue de Carabineros y periodistas en el lugar. Los primeros antecedentes hablaban del hallazgo del cuerpo sin vida de una asesora del entonces ministro de la Vivienda, Sergio Enríquez, la joven Marcela Casanueva, quien compartía el departamento con la enfermera de Dipreca, Carmen Gloria Tapia. Ella estuvo toda la noche de turno y al llegar le pareció extraño cierto desorden y el que su amiga no le abriera la puerta de su dormitorio. Ella estaba en su dormitorio y me pareció extraño estar puerta cerrada y llamó a Carabineros. Eso es todo lo que puedo decir. ¿La puerta estaba cerrada por dentro? Sí, estaba con llave. La misma joven autorizó a que los uniformados botaran la puerta. Fue el instante en que el crimen quedó al descubierto. Sobre la cama, tapado con un cobertor, yacía el cuerpo sin vida de la joven asistente social. Tratamos de buscar si había, no sé, alguna cartera abierta, alguna caja fuerte. Nada, o sea, no, nos daba la impresión de que no había un robo en el lugar, sino que era un desorden bien organizado, en el sentido que como que fue intencionado o provocado para crear algo. Eso fue una de las primeras cosas que nos llamó la atención en el sitio de suceso. Al revisar el cadáver, los policías constataron que tenía sus pies y muñecas amarradas con wincha de embalaje, la que incluso estaba como lista para ser usada en otro mueble cercano. En una mesa habían 2 winchas de tela adhesiva colgando. Con la misma wincha habían cubierto las 2 profundas heridas que cercenaron su cuello, casi como un vendaje a la altura del mentón, lo cual le deparó una inesperada sorpresa a los policías. Cuando tratamos de levantar el cuerpo, la cabeza quedó en su lugar. O sea, nos impactó bastante esa imagen. Con 2 profundos cortes, el autor del crimen había degollado a su víctima, pero los policías notaban algo raro. Se respiraba algo extraño, había una... que era difícil en ese momento poder explicarlo. Se sentía algo que rompía los cánones normales. No era un crimen común y corriente. No, de ninguna manera. Se sabía que el pololo de la víctima la había dejado en su departamento poco antes de la medianoche. Tras los empadronamientos, vecinos dijeron que escucharon música, pero un señor que vivía en la casa inmediatamente contigua aportó un antecedente decidor. Una persona, a eso de las 2 de la mañana, se percató que en el departamento donde ocurrió el hecho
estaba la ventana abierta del costado que daba hacia su departamento. Le llamó mucho la atención en el sentido que como era tarde, en invierno, y hacía mucho frío, no podía relacionarlo con que algo estaba pasando. Entonces se puso a mirar y observó que había una persona, un hombre específicamente, que gesticulaba, pero no daba la cara un 100%, sino que solamente un ángulo que le impedía ver la cara completa de este sujeto que él veía. ¿Y por qué sabía que era hombre? Porque usaba barba. Este es el supuesto rostro de la persona que lo vio y dentro del informe se da cuenta que usaba una camisa escocesa con tintes rosados y dentro de las otras características que están en este informe dice que el rostro es burdo y mal agestado. Pero al consultar al círculo más cercano a la víctima, nadie se ajustaba a esa descripción. Para ellos no había más que desazón. Cuando uno lo ve en televisión, ve este tipo de cosas, parece que fuera un circo, pero ahora cuando toca la realidad se da cuenta que, no sé, por qué clase de país vivimos, no sé. Yo llegué hace un mes a Santiago y, no sé, me gustaría volver a provincia, no sé. Ya está bueno de esto. Yo no sé cómo pueden ustedes convivir acá. La prensa entregaba los primeros antecedentes del caso a la opinión pública, que cada día sumaba nuevos datos. Hablaba de lo prolijo del asesino y que un supuesto amigo de Marcela estaba en la mira de los policías de la Brigada de Homicidios. Pero además tenían otra pista. Teníamos desde del primer momento la información de la amenaza que había sufrido Marcela telefónica por parte de una mujer que la acusaba de tener alguna relación con su marido. ¿Pero quién podría ser esta mujer? Estaban analizando esos antecedentes cuando una señorita se acercó voluntariamente a la unidad policial a entregar unas grabaciones de conversaciones telefónicas que, según ella, vincularían a su ex esposo al crimen de Marcela Casanueva. A denunciar un hecho relacionado con unos mafiosos que estaban metidos en psicotrópicos, que tenían involucrado a su marido en este tema. Y estamos hablando precisamente de la señora Emma Pinto. Desde el primer momento en que Emma Pinto traspasó el umbral de la puerta del cuartel de la Brigada de Homicidios Metropolitana, que se ubica justo a mi espalda, los policías tuvieron ciertas aprehensiones respecto a su testimonio. No tuvo que pasar mucho tiempo para que develaran todas sus sospechas. Es que resultaba muy extraño que esta mujer se acercara y denunciara a su ex esposo, el anestesista Edgar Fernández, como sospechoso. Emma Pinto contrató a Dante Jutronich para que interceptara el teléfono de la casa de la madre del doctor. Y en una de las llamadas escuchó que la nueva pareja del facultativo, Claudia Campos, le decía que lo fuera a buscar a una fiesta al departamento B de la calle Cano y Aponte 1080. Sin quererlo ese hecho, gatilló un maquiavélico plan en su mente. Cuando escucha esta grabación donde se menciona el lugar, ella lo asume prácticamente como un lugar de perdición. El lugar donde su esposo perdió el sentido del matrimonio, como un lugar nefasto. Por eso que pone mucha atención en el lugar. Ella en muchas ocasiones que hace descripción de él, lo describe prácticamente como si fuera un templo de la perdición en el fondo. Lo más probable es que la noche del crimen, Emma tocó la puerta solo minutos después de que se fuera el pololo de Marcela. Así logró que le abriera, ingresó y en un momento de descuido la durmió con éter. Luego ató sus pies y manos con wincha de embalaje y la degolló con un filoso cuchillo. Los policías notaban algo raro en su testimonio y como ella tenía miedo, pues pensaba que por su denuncia los supuestos mafiosos podrían atentar contra ella, pidió protección policial y los detectives obviamente se la brindaron. Las 24 horas del día con esta controvertida mujer. Recuerda el subcomisario Juan Cornejo que esa cercanía les permitió hablar de varios temas, pero cuando se le hablaba de Marcela Casanueva tenía una reacción especial, pues evocaba cuando fue a preguntarle por la supuesta amante que su esposo allí tenía, y ante ello el asistente social le dijo: pero si él ya no está contigo.
¿Qué te importa? Eso le molestaba, le irritaba mucho. Por eso más de alguna vez lo contó. Era una conversación reiterada, por eso. Era una conversación reiterada, justamente. ¿Y siempre se enojaba? Siempre manifestaba su enojo cuando contaba ese episodio. El subcomisario recuerda que una vez, mientras estaba con un colega al interior del departamento de Emma Pinto, tuvieron el susto de sus vidas. Fue que en una oportunidad, ya era de noche, estaban ellos acostados. Nosotros, nuestro equipo de investigadores estaba en el living y repentinamente ella sale de la habitación con un cuchillo en la mano. La verdad que fue bastante impactante para nosotros porque igual se veía como que estaba desorientada. Entonces, debido a la distancia que nosotros manteníamos con ella, en el pasillo, empezamos a acercarnos lentamente para no provocarla y hablarle para que pudiera tomar alguna reacción o volviera en sí. Hasta que logré tomarle la mano, quitarle el cuchillo y ella no me dio ninguna explicación al respecto, solamente me decía qué pasó. No tenía explicación de qué estaba pasando en ese momento. ¿Temió por su vida? Independiente de la preocupación por nuestra vida, era más por el hijo, que ella estaba durmiendo con el hijo en esa oportunidad en su cama. Fueron largas jornadas que además les permitieron develar ciertos ritos poco comunes que Emma Pinto realizaba en su casa para alejar a su exmarido de su nueva pareja. En un momento nos dirigimos al refrigerador, específicamente al freezer, y nos percatamos de que habían fotografías de Edgar con su actual pareja introducida en la parte de una bandeja que estaba totalmente congelada, cubierta de hielo, y ahí tenían 2 fotos de ella. Según la interpretación que teníamos, era que ella quería congelar ese amor, o sea, que no siguiera. Además también había una manzana a la que le habían insertado otras fotos. Según lo que nos manifestó ella, la Emma Pinto, fue que ella era para hacerle algún tipo de magia blanca a esta relación. Nunca nos quiso decir nada malo respecto de eso, sino que simplemente era porque quería que terminara esa relación, pero en buena lid. Pero no solo había magia blanca, o mejor dicho, blanca brujería. También tenía sus asesores en vudú, que la guiaron para crear una figura que simulaba ser su exmarido, a quien clavó un alfiler en la cabeza y una caja que contenía nada menos que tierra de cementerio. No conforme con ello, hasta hizo un entierro en el cementerio metropolitano, un trozo de hígado de animal con esperma de vela y otros componentes, pero no en cualquier lugar. Ella escogió la tumba con el número 333, que es la mitad del 666, que eso también nos llamó mucho la atención. Así que nos dirigimos al cementerio donde se encontraba, que en el sector sur de la capital, y efectuamos las excavaciones y efectivamente encontramos esa sustancia con el trozo de carne. En busca de una especie de alma o de ángel bueno que le ayudara en este influjo maligno, por llamarlo de alguna manera. Era una mujer persistente y de idea fija. Consta en la carpeta de investigación que llegó a enviarle hasta 200 mensajes al Viper de su exmarido al día. Lo llamaba de manera sistemática y si a él agotaba, incluso también a sus asesoras esotéricas. Llegaba tan lejos con sus planes que hubo una que comenzó a no atenderla, algo que Emma no estaba dispuesta a aceptar. Como ya se estaba distanciando, no le estaba dando cita, en una oportunidad Emma Pinto llegó vestida de hombre y eso le asustó mucho. Así que solamente la atendió en su personaje de hombre, pero a sabiendas que se trataba de esa persona, de Emma Pinto. ¿Ese fue un indicador también para ustedes en el sentido? Para nosotros, sí, justamente. O sea, cada vez todos esos indicios nos fortalecían de que la investigación que estábamos llevando establecía fehacientemente que se trataba de Emma Pinto, la autora de este hecho. Todo estaba mucho más claro para los detectives. Era ella la que se caracterizó y se mostraba como hombre la noche del crimen. Era ella quien quería de esa forma inculpar a su exmarido. Su intención es relacionar a Edgar Fernández como autor del hecho, por un tema de venganza. Y obviamente
tampoco iba a cometer el hecho a su amante que tenía, sino que a alguien que tenía relación con ellos, que en este caso tocó ser la señorita Marcela Casanueva. A esto hay que sumar que en una oportunidad la mujer reveló que había tenido un sueño y dicho sueño lo fue plasmando en varios croquis. Estos son los dibujos que hizo la mujer ante los policías, un material que le parecía más que familiar a los investigadores. Cosas que vio ella en el sueño que solamente las sabíamos nosotros como investigadores. Entonces ahí empezó a llamarnos la atención esa actitud y esa historia que nos estaba contando. El hecho de que hayan cosas específicas en el sitio del suceso que solamente las sabíamos nosotros y obviamente el victimario que lo estaba contando ella. Si yo le pido a cualquier persona que dibuje una mesa, lo primero que piensa es en un mueble rectangular, pero ella la dibujó redonda, como en la escena del crimen. Detalla 2 cortes sufridos por la víctima, sus amarras y hasta el mismo tipo de cuchillo empleado. El cuchillo nunca lo encontramos, pero sí lo había comprado y estaba la factura. Con ese cuchillo se hicieron pruebas en el servicio médico legal que establecieron que los cortes que presentaba la fallecida habían sido provocados con ese tipo de arma. Ella describe una radio que fue movida por la persona que cometió el crimen a un lugar distinto, que estaba en otra posición y la movieron. Y ella fue capaz de decir, aquí había una radio de color negro. Detalle que no podía saber nadie más que no fuera la persona que cometió el delito. Uno acá entraba al departamento y acá en el living está el equipo musical, que estaba originalmente en otra parte. Y esta silla, su par, que debería estar acá en el living, fue trasladada hasta esta habitación que daba al edificio del vecino. Aquí es donde se sentó ella, para que supuestamente la viera. Entonces se sienta, corre de alguna manera la cortina para que la vean, porque ahí se produce el ángulo de visión. Y como estaba disfrazada de hombre, necesitaba que la vieran. Con todas estas pruebas, los policías solicitaron al juez Carlos Escobar la orden de detención. Una a una fueron recopiladas las pruebas y la mujer conducida por el equipo investigador hasta el 17º juzgado del crimen de Santiago. Bajo estrictas medidas de seguridad, los detectives custodiaban el traslado de la detenida para que fuera interrogada. Tras la diligencia, el juez Carlos Escobar se pronunció ante los medios. Recién acabo de notificar a la señora Emma Pinto que la procesaban como autora del delito de homicidio calificado. Sigue sosteniendo lo que he señalado en los días anteriores respecto a la inocencia representada. En parte la resolución está basada justamente en ese sueño premonitorio que en algún momento Emma Pinto señaló e informó también a la Policía de Investigaciones. Pienso que si el juez no hubiera estado y hubiera observado lo mismo que vimos nosotros en el lugar, no habría sido capaz de entender posteriormente todos los fundamentos que establecían la responsabilidad de ella en el crimen. Tras declararse incompetente el juez Escobar, el hoy presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, asumió la investigación como ministro de Fuero y siguió con las pesquisas que su antecesor había desarrollado, formándose la misma impresión del caso. Ella era la culpable. Ahora la pregunta que uno podría hacerse es ¿por qué no mató a la amante? Claro, porque lo que quería era inculpar a su esposo y si ella asesinaba a su amante, claramente la causante de la muerte de ella iba a ser ella. Aquí la intención era otra, era inculpar al esposo, era quedarse de alguna manera con el dinero también de él. En este libro de la colección histórica de la Jefatura Nacional de Homicidios se da cuenta del caso de Marcela Casanueva Labra. Están los detalles de la investigación y en su parte final dice que el móvil sería vengarse de su esposo tratando de involucrarlo en un homicidio. Da cuenta de una enfermedad psiquiátrica severa y finalmente se hace presente al juez de los resguardos que se han de adoptar con la detenida por cuanto por sus alteraciones psiquiátricas es una persona altamente peligrosa, impredecible y podría intentar suicidarse.
Un año más tarde, los hechos avalaron este informe. Pasó un año, un mes tras las rejas, hasta que un día, aprovechando que estaba en una celda especial de castigo que ella misma pidió, tomó la polera que llevaba puesta, la rompió y se quitó la vida. Bueno, ella en estos últimos días había presentado algunas conductas distintas, había presentado algunas huelgas de hambre porque como que no se sometía al sistema, el sistema la alteraba. Sí, ella pidió aislamiento, La verdad es que la visitaba en forma periódica y estaba sumida en un estado bastante deprimido durante los últimos tiempos y prácticamente durante todo el tiempo que duró esta prisión. Siempre dijo que era inocente, pero las pruebas eran irrefutables. Sus problemas psiquiátricos la llevaron a cometer el peor de los delitos, un urdido y planificado homicidio para intentar recuperar a su esposo. El nombre de Emma Pinto quedará en las páginas de nuestra historia policial, que en este caso ligó los celos, la magia negra y la sangre fría con un resultado feroz: la muerte de una mujer inocente que se cruzó en la vida de alguien que no estaba en todos sus cabales. Ella tenía un problema que si se hubiese advertido a tiempo, a lo mejor se podría haber evitado el desenlace fatal, o sea, el homicidio propiamente tal. Fíjese el destino de Marcela solamente porque la amiga de ella, que era presuntamente la amante del señor, estaban en la casa de ella. Sí, pero hay algo, fíjate, que uno nota en estos crímenes, que al final los autores, los cómplices, a pesar de que la investigación iba por otro lado y que no se tenía pistas, a ella sola se motiva a ir a investigaciones a denunciar a su marido, con lo cual la policía empieza a notar ciertas incongruencias, ciertas inconsistencias que le hacen empezar a sospechar de ella y a investigar.